fíjate que él decía en la Unidad del Mundo también que detrás de estas dos grandes potencias que se disputaban el mundo después de la Segunda Guerra Mundial existía la misma visión tecnificada. Había dos filosofías de la historia opuestas, ¿no? Una basada en este destino manifiesto, en esta cosa de la democracia liberal para todo el mundo, y otra basada en la dictadura del proletariado, en la lucha de clases, pero ambas tenían filosofías de la historia, que parecían opuestas, pero que sí se encontraban en esta unidad del mundo tecnificada. Y ahí es donde él veía el peligro, que bueno, muchos lo ven ahora también en esta tecnolatría, en el transhumanismo, Ujú. pero dice él que luego de que una de estas dos potencias, la que ganase, imponga su visión del mundo, también hay un tercer grupo de naciones, de unidades políticas que pueden surgir, y cuando surja un tercer grupo, van a aparecer muchos más, decía él, porque siempre una potencia en ascenso beneficia, o sea, se apoya en otras débiles también para poder llegar a un equilibrio de fuerzas. Y ahí es donde él predice un poco lo que es esta cosa de la multipolaridad, ¿no? De las zonas de influencia, de los bloques. Sí, sí, sí. Es que justamente es uno de los que previó el mundo multipolar, que no es el mundo multilateral, ¿no? El mundo multilateral es el globalista, el unificado. En cambio, el mundo multipolar es precisamente el de los bloques de influencia, bloques de intereses comunes, pero incluso yo ahí se lo podría tomar a Huntington en el sentido de que va a tender más a lo civilizatorio, o, o por lo menos a ciertas unidades cercanas en lo civilizatorio. Eh, Acá Onyx dice, no se entendió lo que quise decir. Un líder militar te habla de Sun Tzu por las estrategias militares y todo eso. Un político te podría hablar de Schmidt o Hobbes. Bueno, eso sí, sí, podría decirse que, a ver, sería una buena referencia. Lamentablemente hoy en día los políticos no se van a referenciar en Carl Schmitt precisamente porque es un autor polémico. Se va a tratar de referenciar en otro tipo de pensadores, me parece. Claro, imagínate que para él la esencia de lo político es polémica, por el Exacto. polemos, por la guerra. Sí, Ahí es es verdad. heraclitiano también, la guerra es el principio de todas las cosas, por eso a Hegel también le caía bien. Exacto, sí, sí, sí. Está la posibilidad del conflicto. Sí, y habría que, líder militar, yo creo que se tendrían que conjugar las dos cosas. Una visión realista tendría que incorporar esto que decíamos, por ejemplo, del líder hard de la estrategia, el estudio de la estrategia, Claro. para, claro, para desromantizar lo que sería una visión así, y lo mismo Smith. En general, todo lo que es el pensamiento de Schmitt, ¿por qué se dice que es polémico? Porque es polémico en cuanto a la definición existencial de lo que se es políticamente. Pero precisamente en eso él lo que trae es la definición desde el griego y la definición desde lo romano. Por eso él menciona que una cosa es el polemios y otra cosa es el esros. El esros es el enemigo privado, el Claro. cual de ninguna manera tiene que ver con lo político. En cambio, el polemos es el enemigo público, precisamente. El hostis y el inmicus. El El hostis, el enemigo enemigo privado es aquel que ante el cual el Cristo decía que hay que poner la otra por la mejilla, otra mejilla, no ante el claro, enemigo público. no ante el enemigo público, porque eso no pasa en la realidad. Exacto, Desde la existencia del ser humano en esta tierra, como raza humana, como hombre, no pasó en ningún momento. El no, enemigo público siempre es aquel, digamos, de que existe este riesgo de guerra o de conflicto porque es una distinción existencial, como un totalmente otro, como un extranjero en el sentido ese de la palabra, de totalmente otro. totalmente otro, claro. Sí, Pero sí. sin embargo, yo lo que quiero traer es que no hay tampoco en Smith una visión, ¿cómo podría decir?, polémica en el sentido de una destrucción total del otro, de que No, la no, relación entre amigo y enemigo es la de mestizaje, dice él en los diarios, no es la de bloques o separados, opuestas, que son irreconciliables. Esta claro, no. visión de la utopía, de la filosofía de la historia, de las ideologías, del romanticismo político, eso sí trae la deshumanización del otro. Pero él trata de mantenerse siempre en los márgenes, esto, de una eticidad también de lo político y una institucionalidad. A eso es lo que yo me refiero. Por ejemplo, lo que fue su defensa también de la constitución de Weimar ante eh, lo que iba a venir luego. Que él decía, Sí, bueno, con métodos legales se llega a procedimientos arbitrarios, ilegales. sí, sí. Y de hecho, bueno, es ajeno a. Por acá, por ejemplo, dice la dictadura del proletariado, le calza justo. Y yo diría, no, al contrario, porque es precisamente esa a ver, la dialéctica de la lucha de clases
es de destrucción de una clase sobre otra. Exactamente. En cambio, esto no, es mantener justamente la cuestión dinámica social, no destructiva. Fede dice, excelente, predijo a China como contención a la Unión Soviética. China se convirtió en un monstruo y ahora hablamos de multipolaridad, zonas de influencia. Sí, sí, vio venir bastantes cosas. Igual, y lo menciona China. Sí, sí, sí. Lo menciona China. En teoría del partisano está la mención a Mao como uno de los arquetipos que entendió el concepto del partisano ya como configurador de un nuevo orden político. Bueno, ahí en esta cosa del partisanismo de Schmitt, relacionando también con esto de la estrategia de Liederhard, de aproximación indirecta, él dice que después de la bomba atómica es imposible una guerra absoluta entre estados, porque eso implicaría la destrucción de la humanidad. Entonces lo que emerge necesariamente es la guerra de guerrillas, es el partisanismo. ¿Por qué? Porque es necesaria la aproximación indirecta. Claro. ¿No? No es lineal. Tiene que haber otros métodos. Entonces estos métodos son los del sabotaje, los del espionaje, los de la guerra de guerrillas. ¿Cómo? La guerra proxy, que es tan común hoy en día. Sí, sí, sí. Vamos ahora sí con el tema de qué pasó en el año 1933. Bueno, Schmitt no se afilia al partido hasta llegado el partido al poder. Es decir, hasta que el pintor austríaco se proclama como canciller de Alemania. Hasta que no pasa eso, Schmitt no se va a afiliar. De hecho, él tenía esta muletilla que cuando le preguntaban decía, bueno, ustedes me dicen, sí, vos sos miembro del partido, eras miembro del partido, sí, pero yo era miembro número 2 millones y no sé cuánto. Como diciendo, yo no fui corriendo a afiliarme. No fue corriendo a afiliarse. Yo lo que creo en todo caso es que Schmitt, y precisamente después va a terminar polemizando dentro del mismo régimen, al punto del cual lo terminan excluyendo, le terminan quitando casi todas las cátedras, menos la que tenía de hace mucho tiempo, porque dijeron, bueno, por lo menos que viva de esto. Pero se tuvo que mudar una piecita sin nada. Y la realidad es que yo lo que veo es alguien que trató de cabalgar el tigre de lo que pasaba en ese momento en Alemania, y realmente no había otra. Imagínate, vos sos militar, no sé, o en la Unión Soviética o en la Alemania nazi, y sos militar en este momento, ¿qué vas a hacer? Si no, te vas a hacer una insurrección, una guerra civil. Pero en el caso de Schmitt, dijo, bueno, yo otra cosa no sé hacer, soy jurista. Bueno, se trató de acomodar como pudo, y bueno. Sí, pero de hecho fue también perseguido también por el régimen. Creo que en el diario lo nombra en algún momento donde dice, perdimos 2 veces aquellos que defendíamos una visión más constitucional, porque fuimos perseguidos por el régimen, pero también fuimos perseguidos por los aliados. Doblemente perdimos. Y en lo que son los diarios está todo el tiempo esta aura, este ambiente de esta cosa de que siempre está la posibilidad de que lo puedan matar, esta persecución. Yo quería leer un poema que él escribe a los 60, que se los da a los invitados de su cumpleaños, donde él dice, he experimentado la escabechina del destino, victoria y derrota, revoluciones y restauraciones, inflaciones y deflaciones, bombardeos y difamaciones, cambios de régimen y de cañerías, hambre y frío, internamiento y soledad. He pasado por todo ello y todo ha pasado por mí. Conozco las muchas formas del terror, terror de arriba y el de abajo, terror en la tierra y en el aire, legal e ilegal, terror pardo, rojo y moteado. Y el peor, el que nadie se atreve a nombrar. Porque estaría bueno ahora voy a traer también, él hace una descripción de las élites. ¿Qué es una élite? Dice, aquello que nadie se anima a escribir su sociología. Dice. Y el peor, el que nadie se atreve a nombrarlo. Conozco a todos y cómo maniobran. Conozco los coros del poder y de la justicia, los altavoces y manipuladores del régimen, las listas negras con muchos nombres y los ficheros de los perseguidores. ¿Qué he de cantar? ¿Un himno como placebo? ¿Debo dejar de causar problemas y envidiar a animales y plantas? Lo que decíamos de renunciar a toda actividad hacia lo contemplativo. Sumar pánico en el círculo de los pánicos, los conspiranoicos, por ejemplo. A modo de mosquito que gira sobre sí mismo. 3 veces en el vientre del pez. Acá traemos al Leviatán. Él dice, estuve 3 veces en el vientre del pez, de la ballena. Dice, refiriéndose al Leviatán también, porque estuvo a punto de morir. Al suicidio por mano del verdugo miré a los ojos, que lo iban a suicidar. Protectora me abrazó la palabra de los poetas civilinos y Salvador abrió las puertas a un santo del oriente. Hijo de esta consagración, no muestres temor, atiende y sufre. Dice, lo único que nos quedaba a nosotros, dice, era que si no éramos saboteadores, íbamos a hacer, ¿sí? O sea, nos exigían desde afuera que seamos infiltrados y saboteadores, y si no éramos directamente enemigos.
Y por eso Sí. en el proceso de Nuremberg dice, todos esos que me juzgan a mí, nunca le han tocado un pelo, ni les ha pasado absolutamente nada, y yo me tuve que sentar frente a los dos grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, el poder del mundo delante mío, que me estaba interrogando. Y sobre todo, ese mismo poder del mundo que le interrogaba era lo mismo que le daba ciudadanía a todos los que debían ser juzgados, que con verdaderas responsabilidades, a diferencia de él, o sea, de ejecuciones, de matanzas y un montón de cosas, que terminaron empleando para todo el entramado de la NASA, para la Operación Gladio con la OTAN y toda una serie de instituciones que después conformaron el mundo de los ganadores, es decir, reciclaron la mano de obra genocida y sin embargo a Schmidt lo culparon por ser un jurista. Mirá, más frases sobre esto. Primer Sí. nivel, hay personas que no se avergüenzan de haber aceptado el premio Nobel. Nivel 2, aún más bajo, hay personas que no se avergüenzan de haber aceptado el premio nacional creado por Hitler para hacer frente al premio Nobel. El más bajo nivel, hay personas que se dejan compensar por haber recibido un premio de Stalin y no de Hitler, y se han presentado y se postulan como candidatos para el premio Nobel Atlántico. Y dice, milagro del marco alemán, Thomas Mann aparece de nuevo en Alemania, por un premio que iba a recibir también, ¿no? Bueno, muy crítico él es de Thomas Mann por esto de que dice, bueno, se lavó las manos y se fue de viaje cuando las papas quemaban, cuando a todos nos estaban persiguiendo. Exacto. Sin embargo, bueno, hay que rescatarlo como escritor, a mí me gusta mucho Thomas Mann, algunos libros, ¿no? No, Doctor Faber, Carlota interesante. Weimar, gran escritor, pero obviamente le pasa lo mismo que a Víctor Hugo, a Thomas Mann. A Víctor Hugo no lo quieren tampoco por esta cosa medio de socialdemócrata, progre, blanduzca, del tipo no comprometido, el que, por ejemplo, en Los Miserables elogiaba la Revolución Francesa, este romanticismo político y qué sé yo. No lo quería mucho Castellani, por ejemplo, le hace unas No, duras críticas. Se dice que Rosa no lo quería tampoco a Víctor Hugo. Sin embargo, un tremendo escritor, ¿no? En lo que es lo artístico, es impresionante. Lo mismo, bueno, a Thomas Mann le da muchos palos también. Como le da a varios en los diarios, por eso recomiendo su lectura, muy bueno. Aniversarium, sí, hay que leerlo. Sí, sí, sí. A Stirner, por ejemplo, también, a este individualismo de no hay nada sobre mí. ¿Querés escuchar lo que decía Stirner? Sí, Está, sí, sí. está muy bueno también. A ver, entonces, querido Max, para ti no hay nada hay que esté sobre ti, tomada literalmente tu frase, dice, el yo no tolera un trato así que solo amenaza su individualidad, en definitiva, maravillosa solidaridad. Podemos gritar millones al unísono, nada hay sobre mí, yo soy yo. Quizás pueda decir eso de ti, millones de personas que en coro vociferan contigo también pueden hacerlo. Yo lamentablemente solo puedo decir que de mí, que no sé si yo soy yo, y si no existe nada sobre mí. No sé cómo comportarme con este yo mío, si es una estrella fija, la luz de una ciénaga o ambas. Acá la visión de Pascal también, ¿qué es el hombre? O sea, el mayor prodigio, pero también las cloacas, lo más bajo, lo perverso. ¿Eres solo un yo o eres mil o incontables en tu yo? Yo no lo sé, no sé quién soy. Si tú sabes quién eres, tanto mejor. Sírvete de tu conocimiento. Lo más apresable en Stirner no es su filosofía, sino la desesperación de su batalla con el vértigo y los fantasmas de su tiempo, la sinceridad del yo en bancarrota, que no convoca a otro para la liberación, para ponerse a la cabeza, que no se entrega a ningún sustituto religioso y cuya fuerza completa es solo la debilidad de los demás, típica supremacía del hermano Straubbiger, en la medida en que este hermano no quiere ser un Führer, sino un tamborilero. Es un encantador charlatán. Y dice, Sí, bueno, sí, a él tampoco, nunca le tocaron un pelo, nunca pasó nada, ¿viste? claro, tal cual, sí, sí. Sí, Schmidt las ha pasado, él sí que las ha pasado. Bueno, precisamente, el núcleo del conflicto con el régimen fue jurídico. Porque, ¿qué pasa? Los nazis promovían lo que se llamaba el derecho natural germánico, que colisionaba, o sea, basado en el Volksgeist, ¿no? El espíritu del pueblo alemán. Y en cambio, Schmidt era podríamos decir, un tradicionalista del derecho romano. Y de hecho, justamente, no a la forma moderna, pero sí a la manera romana tradicional de entender la civilización, la política y el derecho, defendía estructuras formales, normativas, racionales y hasta universales, de alguna manera, pero no obviamente del universal traído por los pluralistas, no es otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Para Schmitt el derecho romano representaba lo que es el orden jurídico, la autoridad del Estado y el concepto de la continuidad histórica, que es lo que hace a la realidad del pueblo que define a sus enemigos. En todo caso, y ahí sale la constitución del Estado. Es decir, el derecho romano, esto también hasta lo menciona Foucault, por ejemplo, en Genealogía del Racismo, la historiografía romana es el derecho de la continuidad histórica. El derecho de la continuidad histórica, la autoridad del Estado, la autoridad como principio fundacional y la decisión soberana. De hecho, todos los defensores y los que han desarrollado el concepto de soberanía en términos modernos siempre se han amparado de alguna fuente del Imperio Romano,
aunque sea como referencia. En cambio, el derecho germánico era un derecho que llamaban orgánico, principalmente racial, obviamente, ¿no? Vinculado a la comunidad étnica, y de hecho consideraban que el formalismo jurídico romano era demasiado abstracto y hasta decían que era judío. Claro. Entonces, las diferencias son, yo diría que bastante insalvables en ese sentido. Es decir, yo creo que más que nada tenía que ver que Schmitt trataba de, decir, este es el tiempo que tocó, vamos a tratar de influir en la manera en la que se pudo. A donde pudo Como influyó. hizo Heidegger también, Como hizo cuando le Heidegger. dieron el doctorado. Heidegger era Pero, un poco más afín, pero sí. sí. Pero también hay muchas críticas también en los diarios, Sí, o sea, no sí, hay un comentario positivo, o sea, todas críticas. Y esto de lo racial en lo jurídico se metió necesariamente porque necesitaban plantear una cosmovisión sanguínea. Y el Estado nacional socialista se basa justamente en que la gente acepte eso. Lo jurídico tiene que empaparse de todo eso. Y sí, ni hablar que había ahí un conflicto.